está en contacto con nosotros Ronald Colque, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni. ¿Cómo está, Ronald? Un gusto saludarlo. Gracias por su tiempo. Bienvenido a la mañana en directo de Herbol. Muchas gracias, compañero. En principio, un saludo cordial y revolucionario desde el distrito minero de Tupiza, un distrito minero muy histórico para nosotros, porque desde aquí se ha llevado ampliados mineros, congresos que siempre han determinado y han dado dirección para nuestro país. El sindicato minero de Huanuni se encuentra con sus delegados de base para poder determinar y poder plantear la salud de nuestro país. Bien, Ronald, usted está participando en este congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia que se lleva a cabo en Tupiza. Usted lo ha dicho bien, Ronald. Ayer se dio un hecho que llamó la atención seguramente de muchos, de gran parte del sindicalismo en Bolivia y de sectores sociales, el abucheo que recibió Juan Carlos Huarachi, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, tan cuestionado, ¿no, Huarachi? El abucheo que recibió de sus propios compañeros cuando le tocó hacer uso de la palabra, bueno, y finalmente no pudo hablar. O sea, estuvo unos minutos y tuvo que acabarla ahí porque no paraban los abucheos. Ronald, ¿esto qué tipo de reflexión les genera a ustedes, a la dirigencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué los propios mineros reaccionaron así ante Juan Carlos Huarachi? ¿Qué conclusiones a estas alturas se pueden ir sacando, Ronald? Creo que es la molestia, ¿no?, de los compañeros, principalmente mineros. Durante todo este tiempo hemos visto ese prorroguismo, ese no importismo, lamentablemente, contra las situaciones que estamos pasando en nuestro país. Y creo que el día de ayer se ha reflejado esa situación. Y para nosotros creo que como trabajadores mineros es muy importante que podamos determinar, podamos decidir en base al centralismo democrático, de poder plantear estructuras políticas que vayan reflejado en la realidad que está atravesando nuestro país. Lamentablemente no hemos tenido una representación durante todo este tiempo, no hemos tenido un ejecutivo que con mucha historia, nuestros antepasados lo han dejado la Central Obrera Boliviana, primeramente la Federación de Mineros, el año 1944, que ha sido pilar fundamental para impulsar la fundación de nuestra Central Obrera Boliviana en 1952. Y creo que esa molestia se refleja porque ya no hay representación, ya no hay, como más antes en la otrora se debatía, se analizaba, el dirigente era contestatario, era independiente, pero lamentablemente creo que en estos momentos estamos viviendo una situación que preocupa a nuestro país. No somos ciegos, no somos personas que no entendemos, pero sí estamos para defender la democracia como en la otrora. La Federación de Mineros, un papel histórico de principalmente fundamentar la democracia en nuestro país el 82. Claro reflejo de lo que se ha vivido el día de ayer es el rechazo total a esos dirigentes burocratizados, a esos dirigentes prebendelistas y que son costas de nuestro sindicalismo. Ronald, luego del comentario y el análisis que ha hecho usted respecto de lo que le ocurrió ayer a Juan Carlos Huarachi, totalmente abucheado por sus compañeros mineros, nada menos que en un congreso, no le permitieron llevar adelante su discurso. Ronald, ¿usted diría que la suerte de Huarachi, después de lo que ocurrió ayer y de la molestia demostrada por los compañeros mineros, la suerte de Huarachi ya está echada, no hay más que el recambio en la COB, o cuánto tiempo más puede prorrogarse Huarachi y Ronald? Compañero, creo que principalmente siempre la estructura orgánica de la Central Obrera Boliviana se ha llevado en base a un documento político discutido dentro de la Federación de Mineros. Es un documento político, línea maestra para nuestro país durante todo este tiempo en la historia. Creo que aquí estamos deliberando
problemáticas nacionales, económicas, sindicales y lo más importante, de lo que está pasando en nuestro país. Y creo que de aquí va a emanar un documento político que dé dirección para directamente desembocar en un congreso de la Central Obrera Boliviana. Y hay mucha responsabilidad dentro de este congreso. Creo que estamos nosotros representando al sector más grande, combativo, revolucionario durante la historia que hemos tenido. Y creo que esa historia está reflejado en la vivencia mismo de nuestros antepasados mineros que han hecho la democracia, han consolidado nuestras conquistas sociales y creemos que nos vamos a enmarcar en esa dirección. Ronald, lo que usted está diciendo o lo que usted está anunciando es muy importante. Ronald, de este Congreso Minero, muy al margen de las decisiones que seguramente se tomen para la Federación Sindical de Mineros, va a salir la disposición o el mandato de que debe haber la renovación, la elección para definir a los nuevos ejecutivos de la Central Obrera Boliviana. ¿Y eso en qué tiempo podría darse? ¿Será este año, cuestión de semanas, meses, Ronald? Sí, creo que los trabajadores somos conscientes de lo que estamos discutiendo, estamos analizando, pero lamentablemente ahora se ha corrompido el tema sindical tiene injerencia política y en base al tema político, lamentablemente estos representantes decidirán cuándo será el Congreso de la Central Obrera Boliviana. Pero como Distrito Minero de Huanuni hemos impulsado para que este Congreso vaya adelante, podamos discutir y podamos analizar esta problemática, y esa es la dirección. Creo que dentro de este documento político de la Federación de Mineros, cual sea el ganador, vamos a tener un congreso dentro de la Central Obrera Boliviana y para nosotros es determinante que tengamos nuevos representantes, nuevos ejecutivos, pero que hablen la realidad de nuestro país, que vayan a reflejar lo que estamos viviendo en estos momentos, una coyuntura política, económica, social, que está afectando a todo el país. Y creo que todos estamos conscientes de cómo estamos principalmente sufriendo, ¿no?, esta situación económica que en su momento no se lo ha sabido planificar, pero creo que estamos para poder aportar, para poder principalmente ser la columna vertebral durante todo este tiempo que le hemos hecho. Ronald, voy a ser un poco escéptico, como seguramente lo son muchos compañeros, trabajadores fabriles y mineros, maestros y de otros sectores. ¿Qué le garantiza al movimiento obrero en Bolivia, Ronald, que el próximo ejecutivo de la COP no sea otro Juan Carlos Huarache? Es decir, totalmente entregado, totalmente sometido a las órdenes y las voluntades de un gobierno, que puede ser el más, el menos, izquierdista, derechista, lo que fuera. ¿Qué le garantiza al movimiento obrero que la COP no va a volver a ser una sucursal de un gobierno, Ronald? Cada dirigente sindical tenemos nuestra formación, nuestros principios, nuestra ideología, y creo que durante todo este tiempo que hemos vivido políticamente, lamentablemente hemos sido estrangulados, muchos dirigentes que estamos preparados para asumir responsabilidades dentro de nuestras entes matrices, pero lamentablemente este prorroguismo, este prebendalismo ha hecho que algunos dirigentes seamos amordazados, coartados en nuestro aspecto sindical. Y lo único, nosotros vamos a apelar como compañeros de base, vamos a apelar que la sinceridad y principalmente la formación política, sindical, ideológica, económica que tenga el representante futuro de la Federación de Mineros, tanto la Central Obrera Boliviana, tenga la capacidad de discutir independientemente por el conjunto de los trabajadores. El conjunto de los trabajadores, estamos hablando no solamente de los asalariados, sino de aquellas personas que también trabajan del día a día. Creo que esa preocupación general hacemos notar los trabajadores mineros que estamos en la vanguardia, en la trinchera de lucha para seguir representando a nuestro país. A la final no podemos garantizar nada de que tengamos un ejecutivo revolucionario, contestatario, independiente, pero sí las bases estamos para poder nosotros corregir algunos errores que siempre se ha ido planteando.
Ronald, en esta línea crítica y autocrítica que usted plantea, ¿por qué no sé si usted considera, Ronald, en términos ya generales, en lo que se denomina este proceso de cambio, el MAS, Evo Morales y luego Luis Arce, no sé si el movimiento dirigencial, no voy a hablar tanto de las bases, Ronald, se equivocó al entregarle a un partido sus organizaciones. Se las entregaron en bandeja de plata, dizque bajo el título que está gobernando un movimiento popular, sin darse cuenta que al margen de eso es un movimiento popular, sí, Ronald, pero que tiene el poder y que ejerce el poder. Y eso no hay que perderlo nunca de vista. Ronald, ¿se equivocó el movimiento dirigencial al entregarle sus organizaciones al movimiento, al socialismo más? La historia nos refleja, compañero, que el movimiento obrero siempre ha estado inmersos en las políticas de nuestro país. 1952 ha sido un esfuerzo y sacrificio, la trilogía de las leyes que tenemos desde entonces. Estamos hablando de la reforma agraria, el voto universal y lo que es la nacionalización de las minas. De ahí para adelante creo que el movimiento obrero siempre ha estado inmerso en las políticas que estamos discutiendo. Y creo que el análisis más grande para nosotros lo estamos haciendo, lo estamos discutiendo en esta coyuntura nacional que estamos pasando, pero siempre es reflejado en la necesidad de la clase obrera, en la necesidad de los oprimidos, en la necesidad de aquellos que más nos necesitan. Eso es reflejo de lo que es un trabajador minero. Por esencia tenemos lo que es principalmente ser sociables, ser comunistas, porque lo que nosotros generamos en economía compartimos con el conjunto de nuestra población, generamos economías, regalías a nuestros departamentos, pero nunca hemos pedido réditos que vayan excedentarios hacia nuestro sector, sino hemos sido para poder compartir dentro de la economía de nuestro país. Ronald, sin embargo, me parece que no me has respondido a lo que le he preguntado. ¿Hubo un error de algún movimiento dirigencial de haber entregado de una manera, en muchos casos, tan incondicional a las organizaciones al MAS? ¿Eso no debió ocurrir, Ronald? Sí, creo que en su momento nosotros tenemos nuestros estatutos, principalmente nuestras normas dentro de los sindicatos que emanan directamente, principalmente enfocados en asambleas generales donde nos podamos direccionar. Y creo que si los trabajadores obreros del país determinan de poder hacer un pacto político en beneficio de los trabajadores, creo que ahí nada más representamos los que están presentes, los ejecutivos, los representantes sindicales. Pero creemos que para nosotros la política está inmerso en nuestras organizaciones y en todo aspecto tenemos que llegar a discutir, pero siempre preservando la independencia política sindical, el centralismo democrático, y creo que de ahí nos vamos a enmarcar. Todos tenemos derecho de poder abrazar un partido político, pero como personas independientes. Pero lo que nuestras organizaciones plantean durante todo este tiempo siempre ha sido la independencia política sindical y trabajar principalmente con los gobiernos de turno. Creo que para nosotros análisis más grande es trabajar con la independencia política sindical, pero también con los gobiernos de turno, los ministerios correspondientes, para poder sacar algunos planteamientos que sean favorables a la clase trabajadora. Bien, Ronald, le agradezco mucho por este contacto. Ojalá que una vez que acabe el Congreso podamos volver a conversar con usted. No sé si acá en los estudios de la emisora o por teléfono hasta Huanuni. Para nosotros va a ser un gusto. Ronald, que sea hasta cualquier momento. Muchas gracias. Un saludo cordial para toda nuestra población. Un saludo cordial, revolucionario, de parte de lo que es trabajadores de base de Empresa Minera Huanuni, que estamos preparados para poder discutir, analizar y debatir la coyuntura política, económica que se está viviendo en nuestro país. Muchas gracias, compañero. A usted, Ronald Colque, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores del Sindicato Minero Huanuni.
está participando en el Congreso de la Federación Nacional de Mineros en Tupiza. Ustedes lo han escuchado. Por lo que ha dicho este dirigente, se le acabó el tiempo a Huarache, a Juan Carlos Huarache. Él dice, es tiempo de recambio. Y vamos a pedir en este Congreso, el mandato tiene que ser Congreso de la Central Obrera Boliviana para elegir a la nueva dirigencia.